Bueno, continuando con nuestro libro de La maga Morgana y el fuego de la venganza. Vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama Estrellas y Tejos. Capítulo 2. Vamos a ver. Bueno, iniciamos. Estrellas y tejos. El, el timbre acerado de las campanas que marcaban la hora prima la arrancó con crueldad de su sueño. Morgana se echó la manta sobre la cabeza, tratando de alejarse del revuelo de las novicias a su alrededor, mientras se levantaban de sus jergones. La pasada noche, por tercera vez consecutiva, se había quedado dormida durante los rezos de maitinés. La madre abadesa no tuvo piedad. No tocaron su cuerpo, porque a las doncellas de noble alcurnia no las azotaban, pero tuvo que limpiar las letrinas bajo la noche escarchada hasta que sonaron las campanas de laudes. Estaba helada de frío y tan solo había descansado 3 horas, pero si llegaba tarde a las primeras plegarias del día lo lamentaría todavía más. En contra de su voluntad se obligó a levantarse. Siempre dormía con el hábito puesto, así que tan solo debía calzarse y abrigarse con su manto para acudir a la capilla. Pero su pie encontró algo extraño en la bota, un pájaro muerto. Estaba decapitado. Aún así, Morgana lo reconoció igualmente, un mirlo, volandero aún. Las risas a su alrededor confirmaron que no había llegado ahí por casualidad. La que reía con mayor satisfacción era Margarite. Tenían la misma edad. Morgana y ella habían llegado a la abadía de Chichester el mismo año, cuando eran niñas. Lo que podría haberlas unido fue el inicio de una fiera rivalidad. Desde el principio, Margarite se burló de su rostro extraño, de grandes ojos, de los indómitos rizos rojos que escapaban bajo el velo. Morgana, helada, la llamaba, y con ese nombre fue conocida por todas las demás desde entonces. Se reía de sus supuestas fantasías, de las criaturas que ella veía danzando en el fuego o flotando en el viento, cuando las semillas de los árboles surcaban el aire en una danza blanca y esponjosa. Era especialmente cruel cuando la veía leer viejos pergaminos y libros mohosos en sus momentos de descanso, mientras el resto de las novicias preferían peinar sus cabellos. Margarita había conseguido que todas la tratasen con su mismo desprecio. Su familia ya la había reclamado. Durante el verano había tenido su primera sangre y estaba preparada para el matrimonio. No dejaba de presumir del rico señor que la desposaría, un duque de las tierras del este.
Solo Morgana sabía que bajo su corazón de petulencia y altivez se moría de miedo. Podría haber sentido lástima por ella, pero aquel joven mirlo muerto en su bota había acabado con cualquier amago de concordia entre ellas. Las campanas volvieron a replicar, llamando a las novicias a la capilla, pero Morgana desoyó la llamada. Con absoluta calma, recogió en sus manos el cuerpecito inerte del ave. Las alas colgaban inservibles. Ya nunca sabría de lo que era el vuelo. Sus dedos se mancharon de sangre. Se llevó esa fría sustancia a los labios y degustó el sabor de la muerte. Volvió a sentir una vibración en su pecho, un pulso alocado que no oía desde que era niña, desde aquella terrible noche de tormenta en Tintagel. Mereces morir, Margarita, afirmó. Las risas se extinguieron, las campanas se enmudecieron y un silencio pesado como un yunque cayó sobre el dormitorio. Ni una sola de las novicias se atrevió a dar un paso, temiendo siquiera respirar. De pronto llegó el rumor. Al principio sonó como el lejano canto de las olas, pero el susurro se acercó rápidamente para volverse ensordecedor. Un estrépito que provenía del otro lado de los muros. Un golpe inesperado las sobresaltó. Algo había sacudido violentamente la lona de cuero encerada que tapaba una de las ventanas que las preservaba del frío en invierno. El cuero se había rajado. Otra ventana recibió un nuevo impacto y otro más, hasta que todas las ventanas del dormitorio temblaron, zarandeadas por unas manos negras que pugnaban por abrirse paso hasta el interior con una frenética ansiedad. Las novicias se abrazaron, aterrorizadas. Margarita dio un paso atrás, pálida, e invocó una plegaria. Morgana sonrió. Puedes rezar cuanto quieras. Dios no vendrá a ayudarte. Todas las ventanas estallaron a un mismo tiempo, hacia adentro, dejando paso a un huracán lóbrego que invadió la estancia. Margarita chilló, fuera de sí, cuando se vio envuelta en medio de un torbellino de graznidos y el convulsivo batir de las alas que la azotaban como látigos. Trató de escapar, pero ella, donde iba, la perseguía el tenebroso remolino. En su enloquecida huida, tropezó con un jergón y quedó tendida de bruces en el suelo. Se volvió a levantar, pero cayó de rodillas al suelo a los pocos pasos. Morgana, en cambio, recibió a las aves con una sonrisa deleitada con sus caricias. Los cuervos siempre respondían cuando los reclamaba. Morgana había trabado un íntimo vínculo con todas las aves oscuras. Las monjas las tenían por criaturas del mal agüero, pero ella solo veía su belleza, reconocía en ellas una parte de su propia naturaleza. La pesada puerta del dormitorio común, que hasta entonces había estado cerrada, se abrió con un estruendo, con un estruendoso quejido.
La pesada puerta del dormitorio común, que hasta entonces había estado cerrada, se abrió con un estruendoso quejido, y la abadesa entró en la sala como una leona, seguida de las monjas más veteranas. La visión de las decenas de los cientos de aves que llenaban la estancia la hizo palidecer. El titubeo, sin embargo, no tardó en dejar paso a una férrea voluntad alimentada por su fanática fe. En el nombre de Cristo y de la Santa Virgen, alejaos, criatura de Satanás, gritó, mientras hacía la señal de la cruz en el aire repetidas veces. Esta casa está protegida por el Altísimo. Regresad al averno del que habéis salido. A su voz, los pájaros se dispersaron y escaparon hacia las ventanas, buscando el cielo abierto. En su vuelo enloquecido, terminaron por destrozar las lonas. En todos los rincones, las novicias lloraban abrazadas. Algunas se hallaban tan conmocionadas que ni siquiera sollozaban, tan solo miraban las ventanas en silencio. Otras contemplaban con espanto a Margarita, hecha un ovillo en el suelo, temblando de forma grotesca, con el semblante lleno de arañazos. Helada, sollozaron algunas novicias con la vista puesta en Morgana. La madre abadesa observó el pajarillo muerto, todavía sostenido en su mano. Hermana Clarisa, murmuró, llamando a una de sus acólitas. Su voz mantenía una extraordinaria calma, pero exudaba un terror apenas contenido. Llevad leña al patio del claustro. Vamos a prender una hoguera. Cuando las campanas de la abadía tocaron en la hora sexta, el viento del oeste se levantó con fuerza. El sol hubiera estado en lo más alto si no hubiera sido por el denso manto de nubes que corría veloz por el cielo, velando el día de gris. A esa hora, todos los días del año, rezaban el Ángelus. Esta vez, sin embargo, una ceremonia muy distinta tenía lugar en el centro del claustro, donde ardía un gran fuego. De pie frente a la hoguera, impávida, como una estatua de alguna diosa terrible de la antigua Roma, la madre abadesa alimentaba las llamas con una selección de pergaminos antiguos e incunables extraídos de la vieja biblioteca de la abadía. Eran antiguos compendios de medicina, manuales de alquimia, tratados de geometría y álgebra. Con una precisión ritual, recogió un tomo en sus manos, se persignaba y lo entregaba al fuego purificador con la satisfacción del hortelano que se deshace de las malas hierbas de su huerto. Morgana fue obligada a presenciar cómo el fruto de muchas vidas entregadas al estudio, una fuente de sabiduría celosamente custodiada durante generaciones por gentes más eruditas que la actual madre abadesa, era lamido por las llamas y se deshacía en pedacitos que arrastraba el viento.
Cada una de aquellas páginas contenía un conocimiento único, pero además aquellos libros le habían regalado momentos de sosiego y paz. La habían hecho olvidar a Margarita, la abadesa y las demás hermanas. Cuando entregaron al fuego el último libro, las hermanas más devotas, aquellas que no tienen miedo de Morgana, la agarraron por los hombros y la condujeron a la cámara de castigo, una antigua cuadra ya en desuso que servía para encerrar a las novicias más rebeldes. Era una estancia sin ventanas, sin ningún tipo de ventilación. Un poco de heno podrido cubría el suelo de tierra apisonada. Ahí la encerraron a oscuras, con una manta, un par de mendrugos de pan rancio, una jarra de agua y una vacinilla. Morgana perdió la cuenta del tiempo de su encierro. Tan solo podía orientarse por la lacónica entonación que novicias, monjas y la abadesa repetían 7 veces al día, en la hora prima, en la hora sexta, en la hora décima, durante la segunda misa, en los rezos de la hora nona, tras la comida, las vísperas a la caída del sol, las completas tras la cena y las maitines de medianoche. Conocía de memoria cada oración, los vocablos pronunciados en la extraña lengua de los antiguos romanos brotaban muertos de su boca, sabían a ceniza y resecaban su lengua. Jamás podría amar ni respetar a ese Dios que permitió que la perfidia de Uterpendragón triunfara. Decían que protegía a los indefensos y a los inocentes, pero no hizo nada por impedir que una niña pequeña fuera cruelmente separada de su madre. No atendió sus oraciones cuando le imploró que alguien la sacara de Chisauster y la llevara de vuelta a los cercanos muros de Tintagel. Todas sus plegarias se perdieron en el viento. Desde el primer día, nada más llegar al convento, Morgana evitó hacer el menor esfuerzo por disimular el rechazo que le producía aquel lugar. Ahí aborrecían todo lo que era hermoso en el mundo, porque decían que era obra del mal. Reír estaba prohibido. Soñar era el más terrible de los pecados. Morgana era la mayor pecadora de todas. Adoraba correr sin ropa por el prado, feliz de soltar la risa que brotaba de sus labios, mientras imaginaba que sus brazos eran alas y podía volar. Se había negado a cerrar los ojos ante la belleza que sólo ella veía. Las interminables horas de oraciones, las misas, los silencios contemplativos, los cantos, los ayunos y otros actos de penitencia y contrición. Las reglas marcaban el paso de las horas, de los días y las estaciones, un año tras otro. Con el paso del tiempo no tuvo más remedio que aceptar ese trago de ortigas. La costumbre había terminado siendo la más firme de todas las jaulas. Siempre había guardado la esperanza de que su madre vendría a buscarla,
y todo volvería a ser como antes. Pero los inviernos se sucedieron uno tras otro. En víspera de la última Navidad le llegó la primera sangre. Ya había alcanzado la edad casadera y otras novicias de sus mismos años ya habían sido reclamadas para pronunciar sus votos matrimoniales. Nadie había venido a buscarla a ella. En el convento oía a las monjas cuchillar, decían que Uterpendragón había muerto y que su esposa no tardó en seguirlo a la tumba. Morgana sabía que no era cierto. Sentía que su madre vivía, aunque ignoraba dónde se encontraba. A veces esa confianza interior flaqueaba y la duda se abría paso en sus entrañas como una alimaña. Entonces ya no sabía qué era peor, que su madre no estuviera en este mundo y nadie se hubiera preocupado de hacerle llegar la noticia, o que estando viva se hubiera olvidado de su hija. Con seguridad, sus hermanas mayores, dignas y hermosas reinas del norte, habían arrinconado el recuerdo de aquella niñita extraña, de rizos rojos, que se aferraba en silencio a las faldas de su madre. Morgana se había resignado a la idea de que la vida en el convento era todo lo que conocería, y que ahí moriría en ese oscuro establo que apestaba a podredumbre, olvidada por todos. Una mañana, al alba, la puerta de su celda se abrió de nuevo. La luz la hirió en los ojos, pero Morgana vio una figura bajo el vano. No se trataba de una monja. Fray Brennan, el viejo fraile, se descubrió ante ella, y Morgana distinguió en sus ojos acuosos cuánto se dolía por verla en unas condiciones tan lamentables. Ha sido francamente arduo convencer a la abadesa de que no eres ninguna bruja, reconoció el hombre con satisfacción. Ya puedes salir. Long du Roi, estás a salvo del fuego. Con dificultad, Morgana se puso en pie. Los libros, consiguió decir con la voz estrangulada por la angustia. Lo sé, contestó el anciano, contenido en su respuesta. Ambos caminaron juntos hasta el lugar donde los valiosos manuscritos e incunables yacían convertidos en cenizas. Más allá de las arcadas del claustro, las monjas y novicias seguían mirándola con recelo y temor, pero nada de eso importaba. En su corazón solo cabía el dolor por los libros destruidos, por la abadesa. Y su sufrimiento no era nada comparado al que aquejaba al fraile al contemplar el montón gris que yacía a sus pies, esparcido por el fuerte viento. Para él no solo se trataba del conocimiento perdido, parecía afectarlo por un daño todavía más profundo, como si con la destrucción de aquellos libros hubiera perdido a alguien muy querido para él. Morgana no pudo evitar que sus pensamientos volaran al pasado, a los primeros días que pasó en el convento.
Entonces solía deambular sola por todos los pasillos y corredores, sumida en la pena por la separación de su madre. Una mañana, en un pasaje poco transitado, encontró una puerta que ninguna hermana abría jamás. No estaba cerrada con candado, ni parecía velada, tan solo las telarañas impedían su paso. Llevada por la intriga, la empujó con todas sus fuerzas. Lo que encontró al otro lado fue un bálsamo para su maltrecho corazón. A la tenue luz de un pequeño ventanuco descubrió todo un mundo nuevo, decenas de pilas de libros grandes y pequeños amontonados sobre una mesa, anaqueles colmados de pergaminos, instrumentos y otros enseres de uso misterioso colgados de los muros. A pesar de su evidente desuso, aquella estancia no daba muestras de abandono o descuido. Todos los volúmenes guardaban un escrupuloso orden. Era evidente que una mano amorosa había cuidado durante muchos años de aquel tesoro. Se atrevió a abrir un tomo, recorrió con sus dedos infantiles esos extraños signos que se dibujaban en cada hoja, tratando de imaginar su significado. En ese instante, un anhelo comenzó a latir en su pecho, descubrir el secreto de los trazos negros. Desde entonces, siempre que le era posible, escapaba a aquel lugar que se convirtió en su refugio. La mayoría de las monjas ignoraban que había una biblioteca en la abadía, y aquellas que lo sabían solo veían en ella combustible con el que habría alimentar el fuego en invierno. Afortunadamente, aquel rincón de sabiduría tenía su propio paladín. Fray Brennan la sorprendió un día mientras intentaba desentrañar el significado de las palabras. Acudía de tiempo en tiempo para desempolvar los manuscritos y cuidar de que nadie los dañara. No la reprendió por haber profanado su particular templo, pero la examinó con la agudeza de un halcón. ¿Qué buscas aquí, L'Homme du Roi?, le preguntó. Ella se sobresaltó y por un momento miró al fraile encapuchado con el corazón encogido. No se sentía amedrentada por él. Pocos hombres podrían ser más temibles que un hechicero, y ya se había enfrentado a uno con anterioridad. En cambio, su extraña forma de hablar la había desconcertado. Te he llamado mirlo rojo en la lengua de mis antepasados, explicó, pero no has contestado a mi pregunta. Quiero saber lo que dicen los libros, respondió ella. El anciano sonrió, complacido por su curiosidad. Estos libros guardan muchos secretos, historias ya olvidadas y sabiduría que nadie quiere recordar. Si quieres saber lo que cuentan, yo te lo mostraré, resolvió. Aquel invierno, el viejo fraile le enseñó el significado de las letras y las palabras, y cómo casaban entre ellas para formar la escritura. Durante el verano hizo lo mismo con los números, y le aseguró que también estos tenían su propio lenguaje. Los siguientes años le desveló el nombre de cada estrella y cómo los astros se movían por el firmamento en un hermoso baile lleno de armonía y precisión. El fraile terminó por convertirse en su tutor y le enseñó pacientemente cuanto sabía de las artes y las ciencias. Morgana lo asimilaba con la ansiedad de un erudito.
Nada le parecía suficiente. La abadesa nunca los importunó al respecto, tan desinteresada en los libros como todas las demás hermanas. Fray Brennan se había ocupado de la biblioteca de la abadía de Chauster desde los tiempos en los que ella todavía era una joven novicia, y estaban tan acostumbradas a su presencia que ninguna de ellas se preocupaba por sus idas y venidas. Pero aquel hombre no era como los demás. Morgana lo supo la primera vez que lo vio. No vivía en el convento y, sin embargo, conocía sus rincones y secretos mejor que nadie. Aunque sus ojos lechosos apenas veían, era capaz de reconocer cada volumen por el tacto y podía recitarlo de memoria de distintas lenguas, porque ahí había libros de muchas clases, algunos tan exóticos que utilizaban trazados extraños y dibujos en lugar de letras. Eran libros de medicina, alquimia, geometría, ciencias más allá del alcance de nobles y reyes, misterios inescrutables para la mayoría, artes oscuras y nigromancia para los supersticiosos. La ignorancia es la más devastadora de las plagas, se lamentó Fray Brennan, mientras recogía en sus dedos el polvo gris que fue su tesoro. Me temo que ya no podré enseñarte más ciencias, long du roi, pero no todo se ha perdido. Con, con una pesarosa sonrisa, le ofreció algo que había escondido bajo su ropón. Era un antiguo mapa del cielo, con todas las constelaciones y los nombres de cada estrella. Había ardido hasta la mitad, pero el resto había quedado intacto. Morgana lo tomó con el cuidado de una reliquia. No pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas, por la injusticia de la abadesa, por la amabilidad del viejo fraile, que sabía que aquel manuscrito era su preferido. Debo marcharme, le confesó Brennan de pronto. Me apremia una tarea importante y temo que me mantendrá mucho tiempo lejos de aquí. No volverás a verme en esta abadía. Desconcertada por el duro y repentino anuncio, Morgana lo tomó de la manga. No me dejéis sola de nuevo, le imploró. Él la miró largamente, conmovido por su desesperación. No lo haré, le aseguró. Pasados los campos de labor, en el corazón de un extenso robledal, crece un viejo bosque de tejos. Los aldeanos conocen ese lugar como el Monte Negro. Ahí vive una ermitaña a la que llaman Airmid. Ve a verla. Ella te enseñará muchas cosas, un saber mucho más grande que mis lecciones. En las aldeas se santiguaban cuando alguien mencionaba el Monte Negro. Se decía que en sus entrañas todavía moraban los viejos dioses, seres mágicos y hombres y mujeres paganos que hacían rituales oscuros y sacrificios humanos. Fray Brennan hablaba de una forma enigmática, pero su voz estaba cargada de melancolía y Morgana no pudo desconfiar de sus palabras. No volveremos a vernos entonces,
le preguntó a su maestro. En la oscuridad de su capucha le pareció que su rostro ya no era el mismo, transfigurado por el dolor. He dicho que no volverás a verme aquí, le respondió con una sonrisa bajo su barba rala, pero un día, si tú quieres, volverás a ser mi alumna, Long Du Rual. No será el invierno que viene, ni en muchos años. Será el día en que hayas aceptado tu verdadera naturaleza. Dicho esto, se despidió de ella. Se marchó del convento de forma apresurada, dejando a Morgana sola en medio del claustro, sin más compañía que su mapa de estrellas, quemado, oculto entre los pliegues de su hábito y la ceniza que el viento traía a sus pies. Una gentil llovizna humedecía el monte negro, tejiendo gotas perladas en la mano de musgo que abrigaba la ajada piel de los tejos. En lo alto, saetas de luz horadaban el tamiz de ramas entrelazadas y tejían un baile resplandeciente en el fértil lecho, todavía salpicado por la blancura de pasadas nevadas. Morgana se adentró, maravillada, en aquel santuario natural, sin comprender cómo toda aquella belleza podía amedrentar a los aldeanos. El lodo negro había ensuciado su hábito, una indumentaria que parecía fuera de lugar ahí, pero nada de eso le importaba. Sus pies parecían seguros de saber a dónde se dirigía, guiándola en la penumbra. Un brillo inesperado atrajo su atención. No tardó en divisar un manantial recogido como un cuenco con esmerado mismo, con esmerado mimo entre las nudosas raíces de tres gigantescos tejos. Las gotas de lluvia repicaban en su superficie como una canción enigmática. Aquel era un rincón incólume y prístino, y Morgana se estremeció al ver a su guardiana. Plácidamente, sentada junto a la orilla, la mujer no parecía haberse percatado de su presencia. Era de talle esbelto, una sencilla túnica de lana vestía su desnudez y dos anillos de plata ceñían sus brazos. Su cabello, trenzado con flores y briznas de hierba seca, se derramaba mojado como una serena cascada hasta la hierba. En su regazo sostenía a un guerrero señalado por la palidez de la muerte. Varias saetas cruzaban su pecho. Con delicadeza, la mujer retiró las flechas, se reclinó sobre el manantial, recogió las frescas aguas en su mano y con ellas limpió la sangre que brotaba mientras musitaba. Que las heridas se cierren y el corazón vuelva a latir. Así te lo ruega a Irmid, hija de Tian Sech, hermana de Miach. El agua resplandeció como la luna y bajo su roce
El rostro inerte del guerrero recobró el color y su pecho volvió a moverse. Reconfortada, la sanadora levantó la vista. Muchos me temen, pero acuden a mí cuando los acucia la necesidad en busca de mis dones curativos, dijo en un apacible susurro. Hablaba con un acento musical extraño, como si le costara pronunciar esa lengua que no era la suya. ¿Tú me tienes miedo, Morgana? Airmid se volvió hacia ella y su rostro la sobrecogió. Sus rasgos resplandecían, no reflejaban ninguna edad, como si aunara las distintas etapas de la vida en un mismo tiempo. Sin embargo, en su mirada, tan clara como el agua del manantial, Morgana atisbó la serenidad de una existencia inmortal. Vio en ella una vida más longeva que la de aquellos árboles y comprendió que no era de este mundo, sino procedente cada vez de un lugar donde todo era posible. Yo sano las heridas del cuerpo, también las del espíritu, y veo que tu corazón ha sufrido mucho. Está marcado por el odio y el rencor desde la más tierna edad. Puedo aliviar esa carga que llevas dentro, pero solo si lo deseas. Es lo que buscas. Su honda preocupación y aquella voz insólita, tan dulce y amable, tocaron una parte de su alma de estar encerrada bajo llave y la conmovieron tan profundamente que no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Esa era su magia, comprendió Morgana, alcanzar el dolor ajeno y aplacarlo. Quiero saber por qué no soy como los demás. Conozco las ciencias arcanas, sé los nombres de las estrellas, los ingredientes alquímicos, las fuerzas que mueven a este mundo. Pero hay otros muchos secretos que mi maestro nunca me develó, poderes invisibles, voces que me llaman. De niña veía criaturas que danzaban en el fuego. Las llamas me revelaban lo que iba a suceder o lo que había sucedido muy lejos. Me asaltaban sueños enloquecedores. ¿Quiénes son la reina hechicera de la montaña y el dragón al que da muerte con su espada? Estoy maldita. Airmir no contestó de inmediato. Durante un momento mantuvo su mirada plácida en ella, pero a Morgana le pareció que su gesto se había vuelto más grave. Muchas preguntas han brotado de tu boca y guardas dentro más inquietudes. Es demasiado pronto para hablar de todas esas cuestiones, pero te ayudaré a encontrar algunas respuestas. Me complacería mucho tu compañía y quizá con el tiempo podría mostrarte sendas antiguas que nadie ha transitado desde hace mucho tiempo. ¿Te gustaría? Morgana ya había dejado atrás la niñez y ardía en deseos de adentrarse en nuevos territorios, pero la abadía de Ciauster había grabado en ella las costumbres de Dios, llenándola con sus congojas. Ya debía de ser la hora de laudes. Se había escapado al bosque con la excusa de buscar leña, y si tardaba demasiado, saldrían a buscarla. Volverían a encerrarla en el cuarto oscuro. Me gustaría, respondió.
Ya no temía los castigos. No tendrás que sufrir por estar conmigo, le aseguró a Hermid. Esta tierra está bendecida por la vieja magia. Entre estos ancianos tejos el tiempo se ha detenido. Cuando abandones sus límites, te encontrarás en el momento mismo en el que entraste. Podrás quedarte aquí tanto tiempo como desees. Nadie te echará en falta. Con suma delicadeza, la sanadora dejó que el hombre herido se recuperara junto al manantial. Se puso en pie, extendió sus lánguidos brazos hacia Morgana y la estrechó amorosamente entre ellos. En el abrazo, Morgana encontró una calidez que había creído olvidada, el toque primigenio de una madre que recibe a la hija perdida. Su piel olía a flores y a hierba fresca, sus cabellos desprendían el aroma de una criatura salvaje, y por primera vez en su vida Morgana sintió que había encontrado a su verdadera familia. La sangre antigua corre con fuerza en tus venas, le develó a Hermid en un susurro, como si tratara del mayor de los secretos. Algunos creerán que es una maldición, pero yo te digo que has recibido un don extraordinario. Mo Nigen Boldech, mi querida muchacha. La herida estaba gangrenada, purulenta. Morgana apretó ligeramente el pie hinchado y un líquido amarillo se espació por sus dedos. El niño no se quejó, la frente le ardía. Su madre, que lo sostenía en brazos, la miraba con la angustia de quien teme escuchar la peor de las noticias. Estaba pálida, quizá también por efecto del humo que se esparcía por la modesta cabaña de piedras y troncos que Hermid había levantado entre dos grandes tejos y que era su hogar. Morgana intercambió una mirada silenciosa con su maestra, sabiendo lo que eso significaba. ¿Qué remedio ofrecerías a ese niño?, preguntó la sanadora con la gentileza de siempre. Lavaría la herida con una mezcla de agua y vino caliente. Después la cubriría con un ungüento de caléndula, diente de ajo, lavanda y laurel, pues para la fiebre, corteza de sauce hervida, y para el dolor, jugo de amapola, respondió resuelta. Pero Hermid se llevó un dedo a los labios, indicándole que no hablara más, no al menos delante de la madre. Ambas sabían que el niño estaba condenado a morir, no sobreviviría más que un par de días, una semana como mucho, si le aplicaban los bálsamos, aunque estos solo alargarían innecesariamente su sufrimiento. Muy adecuado. Yo no lo habría hecho mejor, asintió Hermid, que recogió su capa y se dirigió a la puerta de la choza. Prepara el ungüento, yo iré por el agua. Morgana asintió y se apresuró a buscar un cuenco,
un mortero y todo lo necesario para elaborar el emplasto. Una compleja red de cuerdas ocupaba el techo de la cabaña. El cáñamo trenzado cruzaba de una a otra pared, sosteniendo toda clase de hierbas, flores y raíces. Morgana no tardó en encontrar lo que necesitaba, aunque sabía bien que ese remedio serviría de poco. Ninguna hierba salvaría la vida del niño. Únicamente el agua sagrada del manantial obraría el milagro, pero la sanadora preferiría que los lugareños creyeran en remedios más mundanos. Entre las dos curaron al pequeño, le envolvieron el pie con lienzos limpios y le dieron a beber el jugo de amapola, aunque Morgana sabía que solo la magia de su maestra le iba a salvar la vida. Esta noche dormirá profundamente, indicó a Ymir. Mañana despertará sin fiebre y volverá a sonreír y a jugar, pero dejad el emplasto al menos una semana. La madre estrechó a su hijo en medio del llanto y después besó sus manos, sin poder expresar de otro modo su gratitud. Morgana los vio partir con una agradable satisfacción. Cada vez más aldeanos vencían sus temores y se adentraban entre los tejos milenarios en busca de la sanadora y su joven pupila. Habían pasado ya varios años desde que ella misma hiciera ese mismo camino. Siempre que sus ocupaciones en el convento se lo permitían, escapaba a la tejera negra para aprender todo lo posible de Airmid. Ella le había enseñado los nombres de las flores, las hierbas y las raíces y sus aplicaciones. Había aprendido a fabricar pociones y ungüentos para muchos y muy distintos males, y también había aprendido otras cosas, además del arte de la curación. Descubrió que todos los demás estaban ciegos, donde no veían sino un robledal. Ella era capaz de vislumbrar un universo a una escala diminuta, poblada de presencias invisibles que llevaban ahí más tiempo y que sobrevivirían cuando todos los hombres y mujeres de la creación hubieran desaparecido. Airmid la ayudó a recordar habilidades que nadie le había enseñado, pero que conocía desde siempre. Un lenguaje sin palabras con el que podía entender el susurro de la hierba, el lamento quejumbroso de los ancianos árboles y el aullido de los lobos, palabras mágicas con las que podía conectar con los elementos de la naturaleza: agua, viento, tierra y fuego. Ante ella se le reveló un rico y maravilloso mundo que hasta entonces solo había atisbado en parte, una realidad oculta a ojos de aquellos que confiaban en un solo Dios y condenaban todo lo que les era ajeno. Así, Morgana supo que mucho antes de que la sombra de la cruz se extendiera sobre el mundo, otros dioses gobernaron aquella tierra en un período de armonía. Sin embargo, poco a poco las divinidades ancestrales fueron desapareciendo, devoradas sigilosamente por el nuevo Dios. En cada una de sus visitas, la sanadora le contaba algo nuevo sobre la religión antigua.
y Morgana terminó conociendo los nombres de todos los dioses de antaño. Dagda, Padre bondadoso que proveía el alimento. Danu, amorosa diosa madre. Tuireán, gobernante de las tormentas. Morrigan, terrible señora de la muerte y de la guerra. Y mientras unas horas se arrodillaban para entonar el Ángelus, otras corría descansa por el bosque, danzaba desnuda y cantaba al sol y a la luna. Hoy quiero enseñarte algo distinto, Morgana, le anunció a Irmid cuando la mujer y su hijo se hubieron marchado. Un brillo especial centelleaba en sus ojos, pero para ello tendremos que salir de la protección de los viejos tejos. En todos los años que llevaba bajo la tutela de la sanadora, Morgana jamás la había visto traspasar la linde de la tejera, como si el hecho de posar un pie fuera de sus límites supusiera un peligro mortal para ella. Por eso siguió sus pasos con emoción, tratando de imaginar qué quería mostrarle. Cuando los vetuosos tejos dejaron su lugar a los robles, Morgana empezó a oír un rumor extraño. Era de noche. Por encima de las copas brillaban las estrellas y la tibia luz de la luna menguante se derramaba por el bosque de una forma inusual. Había llegado la primavera. El aire estaba lleno de aromas nuevos y penetrantes. En el convento se preparaban para la celebración de Pentecostés, pero ahí en los bosques estaba teniendo lugar una celebración muy diferente. Era música de flautines y tambores lo que se oía entre la foresta, y a lo lejos el brillo de unas hogueras les indicó el camino. Es la noche de Sexta-Manjain, susurró a Irmid con una emoción contenida. Es tiempo de celebrar la abundancia, de dar gracias al sol por su luz y su calor, de preparar al ganado para conducirlo a los pastos. El fuego arde alto para vencer a la oscuridad y a la muerte, y también calienta la sangre para otorgar la fertilidad. La tomó de la mano y con gran sigilo se ocultaron tras un roble, porque Airmid no quería interrumpir la celebración ni que nadie se percatara de su presencia. En un amplio claro se alzaba al cielo 3 o 4 enormes hogueras. En torno a las llamas, hombres y mujeres danzaban desnudos, bebían, cantaban y comían, ebrios de todos los apetitos posibles. Las mujeres lucían coronas de flores sobre sus cabezas y gozaban de sus instintos más primitivos a la vista de los demás, sin ninguna clase de pudor. Morgana solo había visto hacer cosas así a los animales y se sintió contagiada por su ardor, un calor febril que despertaba en ella sensaciones nuevas. Antes del Dios único, las hogueras de Beltane se prendían en lo alto de las colinas a la vista de todos, le susurró la sanadora. Pero ahora los que aún son devotos
de las potencias antiguas deben esconderse en los bosques para mantener los viejos ritos. Sin duda, la madre abadesa y sus monjas verían en todo aquello un acto demoníaco, pensó Morgana. Sin embargo, lo que para ellas sería lasciva y depravación, para Morgana era un reencuentro con lo salvaje, con la libertad natural que les habían arrebatado. La excitación colmaba el aire. Sin embargo, Airmir observaba todo aquello con la complacencia de una madre. ¿No participas, maestra?, le preguntó Morgana. Mi tiempo ya pasó, contestó sin apartar los ojos de las hogueras. En su voz, Morgana detectó una honda nostalgia y pesar. Es mucho lo que me has enseñado, pero nunca me has hablado de tu lugar de origen. Airmil sonrió con tristeza, y cuando se volvió hacia ella, un rayo de luna acarició su semblante, descubriendo una belleza sobrenatural. No hay mucho que contar. Soy la última de mi linaje, respondió Airmir, con la vista puesta en un lugar muy distante. Mi pueblo fue grande una vez. Vivíamos en un lugar de belleza inigualable. Mostrábamos en palacios magníficos, morábamos en palacios magníficos, y nadie pensaba que nuestro esplendor pudiera tener fin. Ignorábamos que había otros más antiguos y fuertes que nosotros, pero un día llegaron para conquistar y nos arrebataron todo cuanto teníamos. Nos alzamos contra ellos, pero la batalla fue funesta y cayeron muchos de los míos. Solo unos pocos pudimos escapar. Cada palabra que pronunciaba tenía el peso de muchas eras. Morgana quedó estremecida por el relato. Sin embargo, tu presencia aquí señala un cambio de ciclo. Estoy segura de ello, admitió Airmid, y le acarició la mejilla con veneración. Tienes dentro de ti algo muy poderoso, Morgana, una fuerza inusual. Tardé un tiempo en darme cuenta, pero ahora ya lo sé. Has sido tocada por la diosa Bruna, aquella que antaño exhalaba la fuerza en los guerreros, la señora que traía la muerte y la destrucción, y también la vida. Su esencia yace en ti y tú en ella. ¿Es la reina hechicera de mis sueños?, preguntó Morgana, asombrada por la revelación, aquella que traspasa al dragón con su espada. Solo tú puedes conocer la respuesta, respondió Airmid de forma enigmática. Te queda tanto por aprender, Morgana. Apenas has comenzado a recorrer una senda que hará de ti una mujer poderosa. Hay mucho en tu interior que todavía yace dormido, pero no tardarás en marcharte y no podré enseñarte más. No, se rebeló, no haré tal cosa. Airmid sonrió conmovida por su inocencia, besó su frente y le susurró: lo harás, mi querida muchacha. Ahora tienes un cometido que cumplir, un deber que te llevará lejos de todo lo que aquí has aprendido. Pero un día regresarás a buscarme entre estos viejos tejos y entonces despertarás todo tu esplendor. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2 de nuestro libro de La maga Morgana y el fuego de la venganza. Nos vemos en la siguiente
Hasta luego.